un ser no humano, capturado vivo en las calles de Brasil. 3 jóvenes testigos, soldados aterrados, y un gobierno que durante décadas lo ha negado todo. Pero las pruebas siguen apareciendo. Esta es la historia del expediente Varginha, el Roswell brasileño. Hoy en Misterios Ocultos Documentales te presentamos el expediente Varginha. Imagina caminar por una pequeña ciudad tranquila, calles empedradas, un calor sofocante y el olor a tierra húmeda después de una ligera llovizna. El año es 1996. No tienes idea de que, en cuestión de horas, tu ciudad será el epicentro de uno de los casos más polémicos de encuentros con seres extraterrestres en la historia moderna. Esa ciudad se llama Varginha, ubicada en el estado de Minas Gerais, Brasil. Y lo que ocurrió allí esa semana marcaría para siempre la vida de sus habitantes. En el silencio de la madrugada del 20 de enero de 1996, un misterioso objeto volador es detectado sobrevolando el sur del estado. Varios testigos lo describen como algo en forma de cigarro, con luces brillantes y movimientos erráticos. Otros dicen que no era una nave, sino una especie de caja flotante metálica que parecía perder altura rápidamente. Pero este no sería un simple avistamiento más. En pocas horas, la ciudad despertaría con rumores de criaturas extrañas, movimientos militares, calles bloqueadas y un olor fuerte y amoniacal que, según testigos, permaneció durante días. El reloj marcaba las 1:20 de la madrugada cuando un grupo de granjeros, en las afueras de Varginha, escuchó un ruido sordo proveniente del cielo. Uno de ellos, Eurico de Freitas, recuerda: no era un avión, ni un helicóptero, no hacía el ruido de motores, era un zumbido grave, como un enjambre gigante, pero más profundo. Y de repente vimos esas luces. No eran blancas, eran rojas y púrpuras, y se movían como si algo estuviera cayendo. A la misma hora, en una base militar cercana, hubo actividad inusual. Documentos filtrados décadas después señalan que se activó un protocolo de interceptación aérea, aunque el ejército brasileño niega esta información hasta hoy. Avanzamos hasta las 3:30 de la tarde de ese mismo día. 3 jóvenes, Lilian, Valkyria y Katia, caminaban de regreso a casa, atravesando un terreno baldío en el barrio Jardim Andere. El calor era intenso, el cielo gris, y en un rincón, junto a un muro, vieron algo que cambiaría sus vidas. Una figura agazapada, de no más de 1,5 metros, con piel marrón aceitosa, cabeza grande y ojos rojos brillantes. Valkyria declaró años después: era como un hombre, pero no era un hombre. Sus pies eran grandes, como alargados, y su piel parecía húmeda. No tenía pelo. Sus ojos, nunca voy a olvidar esos ojos, rojos y profundos. Sentí miedo, pero también pena. Parecía débil. Las chicas salieron corriendo, gritando que habían visto el diablo. La madre de Lilian, al escucharlas, decidió regresar al lugar con ellas. Para entonces, el ser ya no estaba. Lo que sucedió después alimenta las teorías de encubrimiento. Minutos más tarde, vehículos militares fueron vistos en la zona. Algunos vecinos aseguran haber visto soldados cargar algo envuelto en una lona hacia un camión. Esa noche, múltiples testigos reportaron la presencia de al menos 2 convoyes militares desplazándose dentro y fuera de Varginha. Un conductor de ambulancia local, llamado Marco Eli Cherese, fue visto ayudando a cargar lo que parecía un saco pesado en un vehículo militar. Lo extraño es que, días después, Marco moriría en circunstancias misteriosas. Fiebre alta, debilidad extrema y un cuadro clínico que los médicos no pudieron explicar. Oficialmente, se dijo que fue por una infección bacteriana, pero su familia siempre creyó que tuvo contacto directo con el ser capturado. Varios residentes del barrio Jardim Andere afirmaron que por días el lugar donde se vio la criatura mantuvo un olor fuerte, penetrante, parecido al amoníaco. También se reportaron huellas extrañas en el barro, con forma alargada y 3 marcas principales.
Los ufólogos que investigaron el caso recogieron testimonios de policías, militares y civiles que coincidían en un patrón. 1. El ser parecía débil o herido. 2. 3. El ejército brasileño reaccionó con rapidez inusual, como si supieran que algo iba a pasar. Mientras la atención estaba centrada en la captura de Hardy Manderi, algo aún más extraño ocurría en las afueras de la ciudad. Un granjero llamado Carlos de Souza, viajando en su camioneta esa mañana, asegura haber visto un objeto metálico humeante en un campo cercano a la carretera. La nave, según su testimonio, tenía un daño visible, como si hubiera chocado contra algo. Carlos se acercó para mirar mejor, pero en cuestión de minutos llegaron camiones militares y bloquearon el acceso. Un soldado le gritó: «¡Fuera de aquí! ¡Esto es propiedad militar!» Y, sin más, lo escoltaron hasta que se alejó del lugar. Horas más tarde, otros testigos vieron una segunda criatura, más alta y aparentemente en mejor estado físico que la primera, ser transportada en una caja metálica hacia un camión refrigerado. El misterio se profundiza con lo ocurrido en el Hospital Regional de Varginha. En la noche del 20 de enero, personal médico y de limpieza reportaron la llegada de vehículos militares y cajas selladas. Un enfermero, bajo anonimato, afirmó que vio a 2 doctores entrar a una sala cerrada con algo extraño, cubierto por sábanas. Poco después, escuchó gritos y órdenes rápidas, como si algo se hubiera movido. Días más tarde, uno de esos doctores abandonó el hospital sin explicación. Otros enfermeros declararon haber visto tanques de oxígeno y equipo de contención biológica que nunca antes se usaban allí. El 23 de enero, el cabo de policía militar Marco Eli Cherese fue hospitalizado. Según su esposa, días antes había participado en la captura de la criatura junto con otros oficiales. Empezó con fiebre alta, dolor muscular y un cuadro que evolucionó a una infección generalizada. Lo más inquietante: los antibióticos no funcionaban. Murió el 15 de febrero, apenas 3 semanas después del incidente. El informe oficial fue vago y omitió detalles, pero sus compañeros mencionaron en voz baja que tocó algo que no debía tocar. En los días posteriores, la prensa local comenzó a recibir llamadas anónimas que aseguraban que el ejército estaba ocultando algo grande. El 22 de enero, el periódico Tribuna de Varginha publicó una nota breve sobre criaturas extrañas vistas por vecinos. Al día siguiente, la historia desapareció de los titulares. Reporteros que intentaron seguir el caso fueron bloqueados en conferencias militares. Incluso, uno de ellos denunció que su grabadora y sus notas desaparecieron misteriosamente. Varios ufólogos brasileños aseguran que en los días posteriores, un avión militar estadounidense aterrizó en la base aérea de Campinas. Testigos afirman que cargaron contenedores sellados en el avión y partieron rumbo a los Estados Unidos. Esto alimentó la teoría de que los seres capturados en Varginha fueron enviados a instalaciones secretas norteamericanas, posiblemente el Área 51. La ciudad de Varginha se dividió entre los que creían en la historia y los que pensaban que era una exageración. Pero lo que nadie podía negar eran los movimientos militares, los testimonios de civiles y el silencio oficial. En las semanas siguientes, grupos de investigadores de todo Brasil llegaron a la ciudad para recopilar testimonios. Uno de los más activos fue el ufólogo Ubirajara Franco, quien entrevistó a las 3 jóvenes testigos y a varios militares retirados. Su conclusión: no hay duda, algo fue capturado aquí, algo que no era humano, y el ejército hizo todo para que nunca lo supiéramos. En un principio, el ejército negó que hubiera operaciones en Varginha esos días. Luego, admitió que sí hubo movimiento de tropas, pero dijeron que era un entrenamiento rutinario. Más tarde, cambiaron la versión. Dijeron que lo que las chicas vieron fue un hombre sucio y enfermo, con problemas mentales. La pregunta es, ¿por qué un hombre sucio requeriría camiones militares, contención biológica y escoltas armados?
A medida que los ufólogos y periodistas investigaban, comenzaron a recibir advertencias directas. Ubirahara Franco confesó que una noche, mientras regresaba a casa, un vehículo negro lo siguió durante varios kilómetros. Al detenerse, dos hombres bajaron, sin identificarse, y le dijeron: «Por su bien, deje de investigar. No sabe con quién se está metiendo». Otros testigos clave también fueron intimidados. Una enfermera del hospital regional relató que dos hombres con trajes formales llegaron a su casa y le pidieron mantenerse callada, si no quería problemas con su familia. Este patrón de silencio forzado aumentó la sospecha de que no se trataba de simples rumores. En 2012, más de 15 años después, el Ministerio de Defensa de Brasil desclasificó algunos archivos relacionados con ovnis, pero el expediente de Varginha no estaba allí. Cuando periodistas pidieron acceso, la respuesta fue que no existe información oficial sobre el caso. Esto contradice múltiples testimonios y registros de movimientos militares de esos días. Expertos en ufología han vinculado el caso Varginha con otros incidentes en Brasil y el mundo. Caso Colares, 1977. Luces en el cielo que dejaron quemaduras en pescadores de Pará. Caso Roswell, 1947. Nave supuestamente estrellada y recuperada por militares estadounidenses. Caso Rendlesham, 1980. Encuentros cercanos en una base militar británica. Lo interesante es que en todos ellos hay patrones similares. 1. Avistamiento inicial. 2. Movilización militar rápida. 3. Encubrimiento oficial. 4. Testigos intimidados o desacreditados. Investigadores en Varginha afirmaron que, en los días posteriores, lograron obtener pedazos de metal quemado y barro contaminado del lugar del primer avistamiento. Estos materiales fueron enviados a laboratorios independientes, pero los resultados nunca fueron publicados. Uno de los científicos que recibió las muestras dijo que fueron retiradas por órdenes superiores antes de concluir las pruebas. A lo largo de los años, 3 teorías han competido para explicar el caso. 1. Hipótesis extraterrestre. El ser era parte de una nave accidentada y fue capturado vivo. 2. Experimento militar. El ser era un resultado de experimentos genéticos secretos y la nave una cubierta para distraer a la población. 3. Confusión colectiva. Todo fue producto de histeria masiva y coincidencias desafortunadas. Sin embargo, la cantidad de testimonios coherentes y los movimientos militares documentados inclinan la balanza hacia las dos primeras opciones. Las 3 jóvenes que vieron al ser en Jardim Andere sufrieron durante años el peso de la burla y el miedo. Valkyria dijo en una entrevista de 2005, «Si pudiera olvidar lo que vi, lo haría. No buscábamos fama, solo caminábamos a casa y nos encontramos con eso». Lillian, por su parte, tuvo pesadillas recurrentes durante una década, siempre con la misma imagen. Esos ojos rojos observándola en silencio. Eventos extraños posteriores. En los años siguientes, Varginha siguió reportando luces extrañas en el cielo. En 2008, varios residentes afirmaron ver esferas luminosas sobre el mismo barrio del primer encuentro. Aunque no hubo captura esta vez, el recuerdo del caso original estaba tan vivo que bastó para reavivar el interés mediático. En este punto de la historia ya tenemos múltiples testigos civiles y militares, movilización y presencia de tropas, muertes inexplicables, evidencias físicas que desaparecen, un patrón de intimidación. Todo conduce a una pregunta inevitable. ¿Qué tanto sabe el gobierno de Brasil y por qué lo oculta? En 2013, un exmilitar retirado, bajo el seudónimo de Capitán X, rompió el silencio en una entrevista grabada en la sombra, con la voz distorsionada. Su testimonio confirmó lo que muchos ya sospechaban. Sí, capturamos algo. No era humano. Lo mantuvimos vivo unas horas, y después murió. El cuerpo fue trasladado por orden directa de altos mandos. No puedo decir a dónde, pero no se quedó en Brasil.
El capitán X también aseguró que hubo más de una criatura y que una de ellas pudo escapar, razón por la que se realizaron patrullas nocturnas durante varios días. En 2016, otro exmilitar, identificado como VJ, afirmó que estuvo presente cuando uno de los seres fue colocado en un contenedor presurizado. Describió que la criatura emitía un sonido bajo, casi como un lamento, y que parecía comunicarse con movimientos lentos de la cabeza. Cuando le preguntaron si sintió miedo, respondió: «No, sentí que estaba asustado, como un animal herido». Ufólogos de Estados Unidos y Europa comenzaron a encontrar coincidencias entre el caso Varginha y otros eventos donde el ejército estadounidense apareció poco después de incidentes OVNI en otros países. Esto alimentó la teoría de una red global de recuperación de tecnología y seres no humanos, donde las naciones colaboran en secreto y comparten los hallazgos con potencias como EE-UU. A pesar de los testimonios, documentos y pruebas circunstanciales, no existe una evidencia física pública que confirme la captura de un ser en Varginha. Sin embargo, la ausencia de pruebas no ha debilitado el caso. Al contrario, lo ha hecho más legendario. La pregunta es: ¿realmente el gobierno de Brasil oculta un contacto extraterrestre? ¿O toda esta historia es una suma de coincidencias extraordinarias? El caso Varginha inspiró documentales, películas y hasta una estatua en la ciudad con forma de nave espacial. Hoy, Varginha se promociona como la ciudad del ET. Pero para muchos residentes, la herida sigue abierta. Para ellos, no es un chiste ni una atracción turística. Es un recuerdo inquietante de que algo imposible sucedió frente a sus ojos. Imagina por un momento que todo lo que se ha contado es cierto. Un ser de otro mundo, caído por accidente, capturado por humanos y estudiado en secreto. Imagina que, en algún laboratorio, todavía existen restos de ese ser, o quizá tecnología de su nave. Si el gobierno lo oculta, ¿es por miedo al pánico? ¿O porque hay algo mucho más grande en juego? La noche cae sobre Varginha. Las luces de la ciudad parpadean. En algún lugar de esas calles tranquilas, alguien todavía recuerda el olor, el miedo y los ojos rojos brillando en la penumbra. ¿Y tú? Después de escuchar esta historia, ¿todavía crees que estamos solos? Déjanos tu teoría en los comentarios. Suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de los misterios que traemos a nuestro canal.